Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 572, Sospechas y Ye Winnen. Desde la perspectiva de Wilfried. El día de hoy había estado realmente repleto, con la entrega de premios del torneo Interducados y la cena con el tío. También había aprendido mucho viendo cómo se preparaba una aceleración de triple capa, algo que solo podía describir como sobrehumano. Era la 7ª campana cuando por fin regresé a mis aposentos. Me di un baño y empecé a prepararme para ir a la cama. Esto es todo por esta noche, les dije a mis asistentes. Oswald puede ocuparse del resto. Todavía tenían que prepararse para acostarse en sus propias habitaciones, así que les insté a todos a que se marcharan. Lord Wilfried, dijo Oswald, mi ayudante principal, ¿qué te ha parecido lo unidos que parecían hoy Lady Rosamine y Lord Ferdinand? Ladeé la cabeza. Acabábamos de cenar con el tío en el salón de té. El tío también había comprobado la salud de Rosamine, que era presumiblemente a lo que se refería Oswald ahora que estábamos solos. Después de pensarlo un momento, dije, era impresionante cómo calibraban la salud del otro de un vistazo. No me di cuenta de que el tío parecía enfermo ni de que Rosamine tenía un poco de fiebre. Tampoco había pensado en los problemas post-jurebe de Rosamine. Habían pasado 2 años desde que se despertó, así que supuse que estaba mejor, pero el tío había dicho que seguía dependiendo de herramientas mágicas. ¿De verdad no sentiste nada más? Parecías muy sorprendido cuando Lady Rosamine te habló. Ah, eso. Fue porque actúan de manera muy diferente entre ellos. No parecían nada como con mamá, papá o nosotros. El tío siempre tenía la cara de piedra. Estaba seguro de que hoy era la primera vez que veía que su expresión se suavizaba. Lo mismo ocurría con Rosamine, nunca la había visto tan relajada y vulnerable. Me recordó mucho a la primera vez que la vi tratar a Cornelius como a su hermano. ¿Es eso realmente todo? Preguntó Oswald. Supongo que no necesito ocultarte esto, pero la forma en que Rosamine actuaba con Ferdinand me hizo pensar en cómo solía ser yo con la abuela. Relajado y dependiente, quiero decir. Por eso no sabía qué decir. Esos dos odian a la abuela. Se decía que mi abuela Verónica había hecho cosas crueles tanto al tío como a Rosamine. Yo sabía eso, aún así. La abuela era el primer miembro de la familia que había conocido, y mi admiración por ella era eterna. Bajo su cuidado, nunca había tenido que soportar enormes cargas de trabajo ni trabajar con plazos ajustados. Podía pasarme el día haciendo lo que quisiera. No esperaba que aquello durara mucho, al fin y al cabo, era candidato a archiduque, pero aún sentía nostalgia por el amor inquebrantable con el que me había colmado entonces. Espera un momento, dijo Oswald. ¿Quieres decir que no sentías nada por sus muestras públicas de afecto? Su tono y su expresión de incredulidad me bastaron para deducir que le había sorprendido con mi respuesta, pero no tenía ni idea de lo que quería que dijera. Por alguna razón, empecé a sentirme molesto. Te dije que estaba sorprendido, ¿no? Y eso no era una muestra de afecto, era un chequeo. El tío es el médico personal de Rosamine. Nunca ha dicho nada al respecto antes, así que ¿por qué sería sorprendente ahora? Lord Ferdinand se ha trasladado a Arensbach y ya no es su médico de cabecera, por lo que su contacto físico era claramente excesivo. También estaban actuando demasiado cercanos para 2 personas que ya están comprometidas con otras. Ten más cuidado con estos asuntos en el futuro, Lord Wilfried, especialmente ahora que has desarrollado la detección del maná. La detección del maná era uno de los rasgos sexuales secundarios que los niños desarrollaban entre los 10 y los 15 años. Te permitía identificar qué cantidad de maná era similar a la tuya, y en cuanto a la crianza de los hijos,
te daba una buena idea de quién sería una buena pareja para el matrimonio. Mi sentido del maná se había desarrollado este invierno, tras mi regreso a la Academia Real. Ya estaba acostumbrado, pero recordaba lo ansioso que me había puesto cuando empecé a sentir el maná de otros estudiantes. Me daba cuenta cuando una persona con una cantidad de maná similar estaba cerca, así que había tenido que ejercer mucho autocontrol para no mirar a mi alrededor cada vez que percibía a alguien. ¿Recuerdas que Rosemaine aún no lo ha desarrollado, verdad?, pregunté. ¿Qué se supone que debo sentir por alguien cuyo maná no puedo percibir en absoluto? Era difícil sentir eso por alguien cuando no conocía su cantidad de maná. No tener una cantidad similar dificultaba tener hijos, por lo que emparejarse con alguien cuyo maná no podía sentir solía resultar en un matrimonio infeliz. A nivel instintivo, la mayoría ni siquiera consideraría como posible pareja a alguien cuyo maná no pudiera percibir. No quería que me dijeran que viera de esa manera a niñas como Rosemaine o Charlotte, cuyos sentidos del maná aún no se habían desarrollado. Normalmente, no sería necesario ser tan sensible en las interacciones con niños cuya sensibilidad al maná aún no se ha desarrollado, dijo Oswald. Sin embargo, Lady Rosemaine ya es de tercer año y está comprometida. Debe pensar con más cuidado sus interacciones con el sexo opuesto. Y, sobre todo, Lord Ferdinand debe entender que ya no es su tutor ni su médico de cabecera. Pero todo tu mundo cambió mucho antes y después de desarrollar la detección del maná. Precisamente porque podías saber quién era un candidato potencial al matrimonio, no sentías nada por los niños que no podían. Realmente no creía que Rosemaine entendiera la distancia entre los sexos y recibía una explicación ahora, precisamente ahora. Después de todo, ni siquiera yo pensaba nada de su contacto con el tío. Puede que a Lady Rosemaine le cueste entenderlo, pero como mujer comprometida, debe ser más consciente de sí misma. De lo contrario, recibirá una propuesta tras otra de los ducados que desean la imprenta y las tendencias de Ehrenfest, y usted tendrá que recoger los pedazos. De repente, recordé todo lo que Lord Lestilleaut me había dicho y la forma en que el príncipe Anastasius me había advertido y regañado. Mi humor se ensombreció, pero Oswald continuó de todos modos. Para ser franco, debería abstenerse de llamar tanto la atención y actuar de tal manera que otros ducados la consideren la próxima Aub. Ha sufrido mucho debido a sus críticas. En mi sincera opinión, ella no te muestra ningún respeto a pesar de su compromiso. Oswald continuó explicando cómo, cuando los Cent habían participado en nuestra investigación conjunta, Rosemaine se había hecho cargo en lugar de intentar apuntalarme. Añadió que también había ignorado mi posición cuando compró ilustraciones a Lord Lestilleaut y se hizo cargo durante las negociaciones. Para terminar, dijo que debería haberme dejado representar a Ehrenfest cuando nuestra investigación conjunta con Dunkelfelger recibió un premio. No estoy seguro de todo eso, le dije. Rosemaine sabe más que yo de la industria de la imprenta, y para empezar, fue ella quien inició la investigación conjunta. No había sitio para mí en ese escenario. Rosemaine había intentado atribuirme el mérito, pero yo, naturalmente, me había negado. No estaba bien. Ella era increíble, y si yo también quería hacerlo, era lógico que tuviera que trabajar para conseguirlo. Eres el próximo Aub, Lord Wilfrid, lo que te convierte en el representante de nuestro ducado. Como su hermana y tu futura esposa, respectivamente, Lady Charlotte y Lady Rosemaine tienen el deber de ofrecerte sus éxitos. Lady Rosemaine eligió no apoyarte, así que debemos asumir que ella misma quiere gobernar Ehrenfest. Estaba actuando como si mi decisión de rechazar la oferta de Rosemaine fuera un error, y eso me enfureció. Era como si dijera que yo no era lo bastante bueno para ser un Aub por mí mismo, que solo podía arreglármelas robando los logros de mis hermanas menores. Lord Lestilleaut y el príncipe Anastasius ya habían herido mi orgullo, y ahora Oswald estaba haciendo lo mismo. Detente. Eres mi asistente principal, no me hagas sentir aún peor. Para ser honesto, Lord Wilfrid. Me preocupa el estatus de Lady Rosemaine como hija adoptiva de su padre. Supongo que podría ver la purga como una oportunidad para convertirla en la próxima Aub. Los Leisegangs ciertamente lo harán. Te sugiero encarecidamente que te dirijas a Ehrenfest y le digas que, aunque tu compromiso con Lady Rosemaine debe permanecer, él debe repudiarla para que vuelva a ser archinoble. Eso es ridículo, dije. No vamos a repudiarla.
Y ella tampoco va a ser la próxima Aub. Tiempo atrás, Rosemaine le había dicho directamente a Hiebe Leisegang que no tenía intención de convertirse en la próxima Aub. Lo mismo le había dicho a Lord Lestilaut. Era increíble que alguien dudara tanto de ella como para querer apartarla por completo de la familia archiducal. En primer lugar, continué, Rosemaine está demasiado enferma para gobernar. Padre. Me han dicho que la medicina de Lord Ferdinand mejoró su salud. También debes darte cuenta de que los sentimientos y las situaciones de la gente cambian con el tiempo. ¿Qué provocó todo esto? Le pregunté a Oswald, fulminándolo con la mirada. Estaba siendo demasiado persistente en dudar de Rosemaine. La purga. A través de ella, muchos de los nobles que lo apoyaban a usted y al actual Aub fueron arrestados. Incluso aquellos que solo habían cometido el más leve de los crímenes fueron desafiados. Es difícil creer que Auberenfest realmente deseaba esto. Supongo que los nobles de Leisegang le presionaron para. ¿Ahora también criticaba a padre? Eso sí que me molestó. Esa purga había sido necesaria para deshacerse de todos los nobles peligrosos que se escondían en Ehrenfest. Deberías saberlo, Oswald. Deberías saber lo difícil que fue esa elección para él. Me invadían sentimientos de rebeldía y mis ganas de disparar a Oswald eran cada vez mayores. Pero, al mismo tiempo, no sabía cómo hacerle cambiar de opinión ni cómo transmitirle la rabia que sentía. No quiero oírte ni una palabra más, le espeté. Me voy a dormir. Al día siguiente, me preparé para la ceremonia de graduación. Por la mañana, durante el giro, apareció un extraño círculo mágico, y durante el almuerzo, Rosemaine recibió un ordonnance de la familia real convocándola a una reunión. La tarde deparó aún más sorpresas. El sumo obispo hizo una declaración bomba de que Lady Detlinde era candidata a Cent, y la ceremonia de graduación, sin precedentes, terminó en caos. Lord Wilfrid, dijo Isidore a nuestro regreso, tiene cartas de invitación. ¿Cómo va a responder a ellas? ¿Ahora, tampoco después de la ceremonia? Eso parecía sospechoso. La temporada de socialización y ahora la ceremonia de graduación ya habían terminado. Todo el mundo estaba ya en casa o preparándose para marcharse, así que era muy raro haber recibido una invitación, no digamos ya varias. Isidore me mostró las cartas. Estas son de los ducados menores y medianos que se entrometieron en nuestro juego de Dieter y ahora buscan resarcirse. Luego, me mostró una más. Y esta es una invitación a Yewinen de Lord Orwen de Drewanchel. Aquellos que habían interrumpido nuestro partido a instancias de los caballeros de la soberanía no habían sido castigados por el Cent, pero eso no significaba que hubieran sido perdonados por los estudiantes de Dunkelfelger, donde el Dieter era sagrado. Al parecer, los ducados menores y medianos habían intentado disculparse con ellos durante el torneo interducados, pero fueron expulsados antes de que pudieran decir nada. Evidentemente, nosotros éramos su próxima escala. Sí que tuvimos muchos visitantes durante el torneo interducados, reflexioné en voz alta. Estos ducados no tuvieron tiempo de hablar con padre después de que Dunkelfelger los rechazara, y esta es su última oportunidad antes de la conferencia de archiduques. Por desgracia para ellos, padre ya había regresado a Ehrenfest, madre aún no se encontraba bien, así que habían partido juntos justo después de la ceremonia de graduación. Probablemente por eso las invitaciones me habían llegado a mí, al fin y al cabo, yo era el próximo archiduque, pero no me correspondía a mí ocuparme de ese tipo de asuntos diplomáticos. Recházalas todas, dije. No tenemos nada que decirle sin la presencia de mi padre. Ahora, ¿a qué viene esa invitación de Orwen? Estuvimos tan ocupados con la investigación conjunta de este año que no tuvimos mucho tiempo para socializar. Juguemos un último partido para despedir el año. Era una oferta emocionante, pero Oswald hizo una mueca al leerla. ¿Piensas aceptar? Me preguntó. Para que haya enviado esta invitación ahora y con tan poca antelación, debe tener algún motivo oculto. No espero más que problemas. Siempre me dices que nunca rechace invitaciones de ducados de alto rango, ¿verdad?, repliqué. Rosemaine puede tomar el té con Lady Hannelore. A mí no me importaría reunirme con Orwen.
Rosemaine había recibido una invitación para intercambiar algunos libros e ilustraciones discutidos durante el torneo Interducados. Padre había aprobado su reunión antes de marcharse, así que no era como si socializar estuviera prohibido ahora mismo. Tenía entendido que no debía hacer nada que pudiera afectar a las relaciones interducados mientras él no estuviera, pero seguro que algo de Llywelyn con un amigo era aceptable. Pero, Lord Wilfrid. Dije que voy. Anoche había tensado mucho mi relación con Oswald. No quería escuchar sus molestos sermones, y era difícil no pensar que me estaba menospreciando cuando estaba siendo tan sobreprotector. Todo eso me hacía sentir tan desafiante. Incluso ahora, discutía innecesariamente con él. Odiaba comportarme como un niño con una rabieta, pero había algo en el que no me gustaba. Oswald, a Lord Wilfrid le vendría bien algo de tiempo para relajarse, intervino Barthold, un aprendiz de erudito que había pertenecido a la facción Verónica y que me había dado su nombre. Se encontrará en una situación muy difícil cuando regrese a Ehrenfest. Permítele esta oportunidad de jugar con su amigo. Oswald asintió resignado y se retiró. Definitivamente me sentía más testarudo cuando Oswald y yo nos enfrentábamos, así que fue un alivio que Barthold arbitrara. Me había dado su nombre y no me había mostrado más que dedicación, lo que me dio mucha confianza. Nadie me atendió con más cuidado y consideración. El mismo día en que Rosemaine fue a su fiesta del té con Lady Hannelore, me dirigí al salón del té de Drewanchel. Ortwin me saludó cuando llegué. Hola, Wilfrid. Me alegro de que hayas podido venir con tan poca antelación. Este año no hemos podido jugar mucho al Llywelyn, así que me alegro de tener esta oportunidad. Mientras hablábamos, me di cuenta de que no podía sentir realmente el maná de Ortwin. Definitivamente tenía más que yo, sobre todo teniendo en cuenta nuestras notas y la clasificación del ducado. De repente, me sentí motivado para comprimir mi maná y alcanzarlo, y también un poco orgulloso de poder sentir el maná de un candidato a archiduque de un ducado mayor. Aquí tienes, me dijo, ofreciéndome asiento. Me senté e intercambiamos las piezas Llywelyn para asegurarnos de que no contenían restos de maná. No hubo ningún problema, así que nos las devolvimos y cada uno empezó a montar su lado del tablero. Ortwin ordenó a un asistente que preparara bebidas y activó un bloqueador de sonido para que nuestros asistentes no pudieran oírnos. Ahora que puedes sentir el maná de la gente, ¿vas a empezar a preparar una piedra fey de compromiso? Todavía no tienes una para Lady Rosemaine, ¿verdad? ¿Una piedra fey de compromiso? Respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo. No lo sé. Probablemente lo haga cuando Rosemaine desarrolle también la detección del maná. No era nuevo para mí que tuvieras que darle una piedra fey a tu prometida, pero ni siquiera había pensado en darle una a Rosemaine. Tal vez fuera porque éramos muy jóvenes cuando nos comprometimos, o porque nadie más lo había mencionado. Ah, y ese adorno para el pelo era para alegrarle el día. Brillaba con luz propia incluso durante las prácticas de giros. Sí, esa es la idea. Ahora estaba aún más nervioso. Para mí, las piedras Face arcoíris de Rosemaine no eran más que un adorno para el pelo del tío, pero para todos los demás, eran un marcador de posición. En otras palabras, mis piedras Face de compromiso tenían que ser mejores. Espera un momento. ¿Tengo que competir con el encantamiento del tío? Un escalofrío me recorrió la espalda al imaginar las piedras Face arcoíris omnielementales y los círculos mágicos protectores que contenían. Me toqué el amuleto de la muñeca, también era del tío. Llevarlo puesto me había infundido valor, pero ahora lo sentía más como una carga. Me invadió el impulso de quitármelo y hacer que Rosemaine se quitara también el suyo, y fue entonces cuando recordé lo que me había dicho Oswald. Lord Ferdinand se ha trasladado a Arensbach y ya no es su médico de cabecera. Ten más cuidado con estos asuntos en el futuro, Lord Wilfrid, especialmente ahora que has desarrollado la detección del maná. Entiendo. Realmente debería haber prestado más atención a estas cosas. En lugar de eso, simplemente me dejé llevar por la nostalgia y me sorprendí cuando vi lo cómodos que estaban tío y Rosemaine el uno con el otro. No debería haber asumido que estaba bien que actuaran tan unidos solo porque hacía mucho que no se veían. Wilfrid, ¿qué dijo la señorita Rosemaine?
preguntó Orwen, devolviéndome a la realidad. No podía quedarme aquí aturdido, estábamos a mitad de una partida. Me apresuré a mover una pieza de lanza y dije, ¿qué pasa con Rosemaine? La familia real la citó para interrogarla durante la ceremonia de graduación, ¿no? Respiré hondo y fruncí el ceño, pues no esperaba que nuestra conversación tomara ese giro. Era cierto que Rosemaine había acudido a una villa real para responder a las preguntas de Lady Eglantine, pero yo no debía mencionárselo a nadie. Nuestra familia archiducal había hecho correr la voz de que simplemente había vuelto a caer enferma. ¿Por qué? Ah. Lady Adolphine. Había encontrado la respuesta a mi pregunta antes de que saliera de mis labios. La hermana mayor de Orwen, Lady Adolphine, había asistido este año al torneo Interducados y a la ceremonia de graduación como prometida de la realeza. Es de suponer que había estado allí en el almuerzo cuando el sumo obispo de la soberanía hizo su anuncio y se decidió que Lady Eglantine consultaría con Rosemaine. Así es, dijo Orwen. Pero fue enviada de vuelta a nuestro dormitorio cuando terminó la ceremonia, así que no escuchó el informe que vino después. Oh. Por eso me invitó a Yewinen. Suspiré, arrepintiéndome ahora de mi decisión de venir aquí. Oswald me había advertido de que habría algún tipo de motivo oculto. Debería haber escuchado su consejo. Los detalles se anunciarán presumiblemente durante la conferencia de archiduques, dije. No podemos esperar tanto, no si antes se celebra la ceremonia de unión de las estrellas. Si suponemos que Lady Detlinde se convierte en la próxima Cent, lo más probable es que elimine a la actual familia real. ¿Qué significará eso para mi hermana si está casada con el príncipe Sigisbald? Nuestra única oportunidad de actuar es ahora, antes de su boda. Mi corazón se agitó. Orwen se preocupaba mucho por su familia y no quería dejar a su hermana en una posición peligrosa. Continuó, Rosemaine recibió una abrupta citación de la familia real. O ibas tú como su futuro esposo, o iba tu archiduque en su lugar. Sin embargo, no se trataba de un asunto trivial, así que supongo que, en el caso de lo segundo, habrías recibido un informe exhaustivo. Quiero decir, tú eres el próximo Aubernfest, ¿no? Fue el tío quien la acompañó. Rosemaine no me había llevado a mí, ni siquiera a padre, el archiduque. En cambio, había ido con el tío, que ya ni siquiera estaba en Ehrenfest. Todo el mundo se había alegrado de que la acompañara, era de fiar, así que entendí por qué, pero ¿no era extraño haber confiado ese deber a alguien que ahora vivía en otro ducado? Era nuestra. No, ¿fue equivocada la elección de padre? ¿O se equivoca Orwen? Mi desesperada lucha por saber en quién confiar me hizo un nudo en la garganta y me puso a sudar frío. No sabía qué decir, así que intenté ganar tiempo mirando fijamente mis piezas Yewinen. Consciente de mi silencio, Orwen enarcó una ceja, sus ojos castaños claros buscaban la verdad. ¿No te han dicho nada? Oí que Ehrenfest venció a Dunkelfelger en Dieter, pero ¿podría ser que Lady Rosemaine deseara trasladarse allí después de todo? Si evitó que eso sucediera, podría ver que ella no quisiera compartir información contigo. Supuse que también era información que había obtenido de Lady Adolphine. Sabía de nuestro juego de Dieter y de los intrusos, pero estaba llenando los vacíos de su conocimiento con demasiadas suposiciones. Rosemaine quería quedarse en Ehrenfest, dije con mirada severa. Yo la protegí. En ese caso, debe de estar aprovechándose de su posición como tu prometida, y al mismo tiempo, planeando eliminarte y convertirse en la próxima Aub. Respiré agitadamente por segunda vez. Eso era más o menos exactamente lo que había dicho Oswald. ¿Acaso incluso los de otros ducados pensaban que Rosemaine quería ocupar mi lugar? ¿O, qué, ya está preparada para ser la próxima Aub? No, exclamé. Rosemaine es enfermiza y adoptada. No es apta para gobernar. Pero mientras las palabras salían de mi boca, recordé lo que el Stilaut me había dicho, que Rosemaine era mucho mejor candidata que yo. Orwen me miró confuso. ¿Acaso los niños adoptados no son más aptos para gobernar que la mayoría? Son llevados a la familia archiducal específicamente porque el Aub reconoce su gran potencial y capacidad. ¿O no es ese el caso en Ehrenfest? Otro grito ahogado.
Ya sabía que, en Drewanchel, el Aub adoptaba a nobles especialmente talentosos. Era una meritocracia total, y no era raro que los niños adoptados se convirtieran en el próximo gobernante del ducado. Su casa y su familia incluso los apoyaban en esos casos. Padre había dicho que adoptó a Rosemaine para hacer de la imprenta una industria de todo el ducado, y la casa Leisegang la apoyaba. No me imagino que siguiera esforzándose por ser la primera de la clase si no tuviera la intención de ser la próxima Aub de Ehrenfest, continuó. Debe requerir un esfuerzo inmenso, sobre todo para vencer a todos los ducados de primera categoría. Rosemaine contaba con el apoyo de los Leisegang y, como decía Orwen, ya llevaba 3 años seguidos siendo la primera de su clase. Ella era la única a la que el tío le había dicho que apuntara tan alto. Ni siquiera me lo había pedido a mí, el hijo biológico del archiduque. ¿Tenía eso algún significado? ¿Podría ser que en realidad nadie quiere que yo sea el próximo Aub? Por fin me di cuenta de todo el peso de lo que me había dicho Oswald. Como su hermana y su futura esposa, respectivamente, Lady Charlotte y Lady Rosemaine tienen el deber de ofrecerte sus éxitos. Lady Rosemaine eligió no apoyarte, así que debemos asumir que quiere gobernar Ehrenfest ella misma. ¿Acaso tanto Orwen como Lord Lestilaut asumieron que Rosemaine se convertiría en la próxima Aub porque no estaba haciendo lo correcto? ¿Lo que debería haber estado haciendo? Si incluso Orwen está de acuerdo, entonces Oswald tiene razón en estar tan preocupado. Estuve hablando con un candidato a archiduque de Drewanchel, un ducado mayor. Era difícil imaginar que estuviera equivocado al respecto. Al menos, seguramente estaba más en lo cierto que padre o Rosemaine. Al darme cuenta de todo esto, ya no podía negar que me había equivocado al perder los estribos con Oswald. Me dolía oír sus advertencias, pero anteponía mi futuro a todo lo demás. Poco a poco, mi frustración con Oswald se estaba convirtiendo en una fuerte desconfianza hacia Rosemaine. Rosemaine es mi prometida, pero no se dedica a mí en absoluto. Ella también tiene que aprender a mantener su distancia del tío. Cuando volviera al dormitorio, me disculparía con Oswald y reabriría la discusión. Necesitaba saber qué le faltaba a Rosemaine y que debía vigilar. Orwin, gracias a ti, me he dado cuenta de algo muy importante. Sí, preguntó, desconcertado. Bajé la voz y dije, como agradecimiento, te diré algo importante. No puedo dar más detalles, pero que sepas esto. He oído que Lady Detlinde no está cualificada para convertirse en la próxima Cent. No podía decir nada sobre el círculo mágico, pero quería que Orwen supiera que Lady Adolfine no tendría problemas para casarse con la familia real. Su expresión se suavizó de alivio, y por fin movió pieza. Gracias, Wilfrid. Ahora puedo despedir a mi hermana sin preocuparme. Tal vez porque su guardia estaba baja, Orwen cometió un pequeño error. No perdí tiempo en aprovecharlo, y gracias a eso, conseguí ganar nuestra última partida de Yewinen del año. Capítulo 573. Mientras tanto. Las ventiscas cesaron tras la muerte del Señor del Invierno, lo que permitió que el sol se dejara ver e iluminara los pasillos. El mero hecho de ver entrar la luz animó a Lamprecht, que se apresuró a dirigirse al despacho del comandante de los caballeros. Espero que se trate de darme tiempo libre. Tener que gestionar la purga además de la casa del Señor del Invierno había hecho que el comienzo de la temporada fuera más ajetreado que nunca. Los caballeros de la Orden habían tenido que participar en ambas cosas, por lo que la mayoría apenas había tenido ocasión de visitar su hogar. A Lamprecht, en particular, su padre le había hecho trabajar hasta la extenuación, ya que era miembro de la familia archiducal, y al parecer, tenía mucho tiempo libre mientras su lord estaba en la Academia Real. Los únicos caballeros que no trabajaban con un horario tan despiadado eran los que servían a Rosemaine. Todavía se les permitía tiempo libre, lo que significaba que había días en los que Lamprecht ni siquiera los veía. Mientras tanto, a mí solo se me permitía ir a casa cuando mi esposa estaba dando a luz. Como su lord estaba fuera, en la Academia Real, debería haber sido más fácil para Lamprecht conseguir días libres, pero no había sido así en absoluto este año. La purga se había llevado a cabo al principio del invierno y no al final, y la casa del Señor del Invierno había tenido que ser realizada por una fuerza mucho menor de lo habitual. Había sido una temporada cruel.
Ahora que la caza había terminado, a los caballeros se les iba asignando tiempo libre, pero como esto ocurría por orden de estatus, empezando por los nobles, Lamprecht aún no podía volver a casa. Disculpe, dijo Lamprecht al entrar en el despacho. Karstedt esperaba dentro y sostenía una tabla, que agitó hacia su hijo con cara de agotamiento. Lamprecht, lleva esto al edificio norte. Te doy 2 días libres a partir de mañana. No es mucho, pero pásalo con tu familia. Sí, señor. El tablón era una directiva oficial de la Orden de Caballeros, ordenando a Lamprecht que se tomara un tiempo de descanso. La aceptó, luego miró a Karstedt con ojos algo resentidos y dijo, ¿por qué les diste a los caballeros guardianes de Rosemain tanto más tiempo libre que al resto de nosotros? Yo también quería descansos. Idiota. Cornelius y los demás solo estaban exentos de entrenar porque tenían que permanecer en el templo. Estaban respondiendo a una llamada de auxilio de Auber en Fest y Harmut, el sumo sacerdote. No era tiempo libre. Rosemain se quedaba en la Academia Real este trimestre, por lo que Lamprecht había supuesto que sus caballeros no necesitarían ir al templo. En realidad, sin embargo, sus asistentes tenían que llenar el vacío dejado por su ausencia. No podemos anunciar que los asistentes del archiduque hacen el trabajo de los sacerdotes azules, ¿verdad?, dijo Karstedt. Por eso dije que estaban exentos de formación, pero eso ha tenido sus propios problemas. Si la gente piensa que estoy mostrando favoritismo hacia los caballeros guardianes de Rosemain o que les doy más tiempo libre que a los demás, socavará mi autoridad en el futuro. Empezó a masajearse la frente. ¡Qué dolor de cabeza! Aunque quizá no sea tan malo ahora que los Ent reconocieron la utilidad de los rituales. Lamprecht recordó las quejas de los asistentes cuando se les pidió que prepararan las túnicas ceremoniales para Lord Wilfrid. Los informes de la Academia Real habían dicho que el desenfreno de Rosemain era especialmente malo este año. Así que, padre está tratando de gestionar su locura, así como la Orden de Caballeros. Debe ser duro. Por primera vez, Lamprecht miró de cerca la cara de su padre. Estaba cansado por la fatiga. Su decisión de empezar con los ley nobles a la hora de conceder permisos significaba que probablemente se había tomado menos tiempo libre que nadie. Probablemente había encontrado al menos algo de tiempo para descansar en los dormitorios de los caballeros, pero desde luego no había podido volver a casa. Espero que pronto tenga tiempo libre, comandante, dijo Lamprecht. Estaría bien tomarse un descanso antes del torneo interducados. Estoy deseando volver a casa. Parecía que estaba especialmente ansioso por conocer a su primer nieto. Sonriendo ante el último comentario, Lamprecht salió del despacho del comandante con la pizarra en la mano y se dirigió directamente al edificio norte. Por fin tienes tiempo libre, Lamprecht. Es estupendo. Asegúrate de descansar. Tras llegar a la sala de los asistentes, Lamprecht había mostrado la tabla a los demás al servicio de Wilfrid, y todos le habían felicitado sin perder un instante. A los asistentes y eruditos les había resultado mucho más fácil conseguir tiempo libre. Lamprecht completó los preparativos necesarios y sonrió satisfecho a los demás asistentes. Desde allí, envió ordonanzas a su madre Elvira y a su esposa Aurelia para informarles de la buena noticia. Ellas respondieron de inmediato. Soy Elvira. Aurelia está actualmente a mi cuidado. Vuelve hoy mismo al edificio principal, aunque solo después de haberte aseado a fondo y cambiado de ropa. No quiero que el hedor de la sangre y la batalla manche mi finca. Esta es Aurelia. Espero tu regreso. Los demás asistentes soltaron silbidos e intercambiaron miradas intimidadas. También habían estado escuchando a los ordonans. Lady Elvira sí que da miedo, dijo uno. ¿Tomó a su cargo a la mujer de Arensbach de su hijo? No le gusta el olor de la sangre, añadió otro. Aunque sea la primera esposa del caballero comandante. Lamprecht suspiró. Puede parecer que intenta obtener más poder sobre Aurelia, pero en realidad está trabajando para aliviar las sospechas de todos sobre su procedencia de Arensbach. Bettina se había casado en Ehrenfest al mismo tiempo que Aurelia y estaba desposada con el hijo de Gieve Biltor, pero cuando se reveló que sus suegros habían dado sus nombres a Georgin y que la propia Bettina se comunicaba con Georgin a través de su familia de Arensbach, todos fueron capturados y ejecutados.
Aurelia había estado bajo el cuidado de Elvira desde que se casó con Ehrenfest. Confiaba en que Elvira escogiera con quien se relacionaba, por lo que nunca había acabado relacionándose con Arensbach ni con nobles de la antigua facción verónica. Como resultado, durante la purga, ni siquiera se la habían llevado para interrogarla. Por cierto, la petición de la madre de no llevar el hedor de la sangre a la casa debía de ser por el bebé. Gracias a Lamprecht, Elvira era ahora abuela. Estaba claro que luchaba con todas sus fuerzas para proteger a Aurelia y al recién nacido. Me parece un exceso de precaución, dijo uno de los asistentes. Nadie va a encarcelar a tu esposa, Lamprecht. Eres un caballero guardián al servicio de Lord Wilfrid, el próximo archiduque. Tal vez si hubiéramos ayudado con los crímenes de Lady Verónica, pero ese simplemente no es el caso. Puedes ver por ti mismo que ninguno de nosotros fue arrestado. Varios de los asistentes de la pareja archiducal ya habían sido relevados de sus funciones o encarcelados y castigados, mientras que los asistentes de Wilfrid permanecían completamente imperturbables. Ya fuera por optimismo o por un intento deliberado de evitar la realidad, todos confiaban en que su señor mantendría a salvo a sus familias. Pero los asistentes no pueden ser relevados hasta que su lord o lady regrese. Si hay algún criminal entre nosotros, no será castigado antes de que vuelva Lord Wilfrid. Lamprecht no estaba tan esperanzado, aunque se lo guardó para sí. No quería inspirar el caos ni provocar la huida de nadie. Siguiendo las instrucciones de su madre, Lamprecht se aseó y se cambió de ropa en el dormitorio antes de salir volando en su bestia. El frío aire invernal le pinchaba la piel como pequeñas dagas, pero la luz del sol era cálida. Se sentía bien por primera vez en mucho tiempo. Bienvenido a casa, le dijo Aurelia a su regreso. Elvira estaba con ella. Es bueno estar de vuelta, respondió Lamprecht. Oh. No llevas tu velo. Me dijeron en términos inequívocos que nuestro hijo debe ser capaz de ver el rostro de su madre. Entiendo. ¿Y dónde está nuestro pequeño? Lamprecht no había estado en casa desde que asistió al parto. Estaba deseando ver la cara de su bebé, así que no verlo aquí le ponía ansioso. Comprendo cómo te sientes, pero espera a que cenemos, dijo Elvira con tono mordaz. Se hicieron muchos preparativos para que pudieras comer con Aurelia. No desperdicies los esfuerzos de las nodrizas ni los tuyos. Dado que el maná de un bebé dependía tanto de su madre, era su deber alimentarlo, Lamprecht lo comprendía. Pero no había comprendido cuánto trabajo era necesario para algo tan simple como que él compartiera una comida con su esposa. Puedes estar tranquilo, continuó Elvira. El sucesor de nuestra casa crece sin cesar. Ahora, al comedor. Debemos darnos prisa y comer. El traslado de Eckhart a Arensbach le había obligado a elegir a Lamprecht o a Cornelius para que se hicieran cargo en su lugar y administraran temporalmente sus cosas. Así pues, los dos hermanos habían tenido que discutir cuál de los dos abandonaría la casa. El matrimonio de Cornelius con Leonore fue excepcionalmente beneficioso para los Leisegang, por lo que la familia los quería como sucesores de la casa. Muchos también rechazaban la idea de que una primera esposa de Arensbach se convirtiera en la futura cabeza de la familia. Lamprecht no tenía ningún interés real en asumir el cargo, sabía que Aurelia tendría problemas a la hora de socializar con los miembros menos aceptados de su familia, por lo que había sugerido que ambos se marcharan y que Cornelius y Leonore se mudaran a un edificio anexo. Sin embargo, Elvira se había negado en redondo. Después de la purga, la imagen pública de Aurelia cambiará enormemente dependiendo de si reside en la finca del caballero comandante, había dicho. A nuestra casa le da igual que tú o Cornelius se conviertan en su sucesor, así que da prioridad a tu esposa embarazada de otro ducado y asegúrale un lugar seguro donde vivir. Habría sido fácil para Elvira enviar a Lamprecht y a Aurelia fuera de la finca, y habría satisfecho a su extensa familia. A pesar de ello, había optado por poner la seguridad de Aurelia y del bebé por encima de todo. Eso había calentado el corazón de Lamprecht, y saber que su madre cuidaba de su esposa lo había tranquilizado incluso cuando no pudo regresar a casa a causa de la purga y la casa del Señor del Invierno. No pensé que se alojaría en una de las habitaciones de invitados del edificio principal, dijo Lamprecht. Habría sido demasiado peligroso, respondió Elvira. Por ser de Arensbach,
Aurelia recibía a menudo peticiones de reunión de miembros castigados de la antigua facción Verónica y de aquellos con estrechos vínculos con Georgine. La más mínima chispa de controversia podía convertirla en sospechosa. Por eso Elvira la había trasladado al edificio principal y había rechazado todas las cartas con su propio nombre. ¿Te has sentido segura aquí, Aurelia? Lamprecht preguntó. Ciertamente. Nuestro hijo y yo hemos estado en paz, y no ha habido ni un momento de inquietud. En circunstancias normales, habría sido interrogada por la Orden de Caballeros inmediatamente después de dar a luz, pero Lady Elvira detuvo incluso eso por mi bien. No dejes de mostrarle tu gratitud. Aurelia había logrado evitar una citación de la Orden de Caballeros poniendo su vida social, y todo lo demás, enteramente en manos de Elvira. Karstedt también conocía las circunstancias de Aurelia y se había partido la espalda intentando ayudarla, llegando incluso a abusar ligeramente de su autoridad. Lamprecht suspiró aliviado y dio las gracias a Elvira, muy consciente de la situación. No es necesario, respondió Elvira. Eres consciente de que la purga ha puesto a la opinión pública en contra de la antigua facción Verónica y de los de Arensbach, ¿verdad? Sí. He oído que incluso algunos de los asistentes de la pareja archiducal fueron encarcelados. Así es. Tal es el destino de los criminales, aunque sus seres queridos y amigos cercanos también van a luchar. En verdad, Trudeliede también fue detenida. Se enorgullecía mucho de su tiempo como asistente de Lady Verónica y hacía demasiado trabajo para ella en las sombras. Trudeliede era la segunda esposa de Karstedt, con quien se había casado por orden de Verónica. Elvira, su primera esposa, había desaprobado su forma de actuar, por lo que había aprovechado la purga para entregar a la Orden de Caballería pruebas de los crímenes que Trudeliede había cometido para Verónica. Su hijo Nicolau se queda por ahora en el castillo, continuó Elvira. Vigílalo de cerca para que no se acerque a Rosemain como su hermanastro paterno. Cornelius me ha dicho que tiene debilidad por los más jóvenes que ella. No quiero que nos pida que salvemos a Trudeliede, o que reduzcamos su castigo por el bien de su hijo, ni que pida que lo trasladen al edificio principal. Rosemain tenía tendencia a precipitarse en ayuda de cualquiera que estuviera en apuros, y si un noble de la antigua facción Verónica se aprovechaba de ello, el resultado final nunca sería bueno. Dicho esto, se suponía que guiar a Rosemain era tarea de sus asistentes. Lamprecht rara vez interactuaba con ella. Fui caballero guardián de Lady Detlinde antes de casarme, dijo Lamprecht. Por aquel entonces, cuando estaba en plena forma, un niño que aún no había ingresado en la Academia Real no habría sido una amenaza. Pero ahora, bueno. No hace falta que te fuerces, replicó Elvira. Avisaré a Rosemain. Tampoco quiero a Nicolaus en el edificio principal. Nicolaus había empezado a entrenarse como caballero aprendiz y era más alto y fuerte que la mayoría de los de su edad. Lamprecht no lo quería cerca de Aurelia, que aún no se había recuperado del parto, ni de su bebé recién nacido. Además, dijo Elvira, hemos cerrado el edificio donde vivía Trudeliede. Todos los que servían allí han sido dispersados, y ni uno solo de ellos puede entrar en el edificio principal. ¿Ese abrupto despido no les ha puesto en una situación muy problemática?, preguntó Lamprecht. Los sirvientes plebeyos que habían planeado pasar todo el invierno con Trudeliede seguramente no habían hecho preparativos propios para el invierno. Lamprecht se sintió mal de que todos se hubieran visto obligados a pasar frío, pero Elvira se limitó a suspirar. ¿Qué otra cosa se podía hacer? Le sugerí que buscaran trabajo en la Orden de los Caballeros, que estaba contratando sirvientes para cuidar a los nobles detenidos, y eso es lo máximo que haré por ellos. Mi deber es proteger esta hacienda, a la esposa de mi hijo y a mi nuevo nieto. Por lo tanto, no puedo dejar entrar en el edificio principal a quienes sirvieron a Trudeliede. Elvira había dejado claras sus prioridades, y eliminaría a cualquiera que supusiera la más mínima amenaza para ellas. Parecía un poco duro, pero, como primera esposa del comandante de los caballeros, tenía un olfato agudo para el peligro. Continuó, debido a estas circunstancias, estoy ocultando la existencia del bebé incluso a nuestra familia. Me doy cuenta de que es una pena, tanto para ti, Aurelia, como para el recién nacido, pero cualquier celebración tendrá que esperar hasta el bautizo de tu hijo. Después de comprobar el maná de un bebé,
Era costumbre informar a la familia más cercana y celebrar el nacimiento, pero nada de eso iba a ocurrir esta vez. Lambrecht pensó que Elvira estaba siendo excesivamente cautelosa, pero su vigilancia era también la razón por la que se había sentido tan cómodo dejando a su esposa a su cuidado. Lord Lambrecht, ¿puedo pedirle que al menos informe a Lady Rosamine? Preguntó Aurelia en voz baja. Me ha tratado bien y estaba deseando que naciera nuestro hijo. Díselo personalmente. Lambrecht ya conocía el motivo de la petición de su esposa. Rosamine había hecho mucho para que Aurelia se sintiera cómoda en su nuevo hogar. Había hablado con ella cuando se casó por primera vez en Ehrenfest, se quedó con ella cuando se hizo una nueva moda de ropa y le preparó un plato de Arensbach cuando estaba embarazada. Podría informar en secreto a Rosamine en el castillo, dijo Lambrecht. Su mirada se desvió hacia Elvira, pero ¿no sería mejor que madre la convocara aquí? Dudo que nadie sospeche que hemos tenido un bebé solo por eso. No, respondió Elvira simplemente y con una sonrisa. Debemos mantenerla alejada de aquí por el momento, para que los nobles de la antigua facción Verónica no se den cuenta de que está cerca de Aurelia y para que los Leisegangs que intentan convertirla en la próxima Aup no se ilusionen innecesariamente. La primera razón era bastante justa, pero la segunda hizo que los ojos de Lambrecht se abrieran de golpe. ¿Cómo es que los Leisegangs siguen siendo una preocupación?, preguntó. ¿Acaso el compromiso no ha dejado claro que Lord Wilfrid va a ser el próximo Aub y Rosamine su primera esposa? La purga barrió el ansia de venganza que nublaba el corazón de Gieve Leisegang y Meretes, dijo Elvira. Por fin en paz, subió hace poco la altísima escalera. ¿El bisabuelo? Como caballero guardián archiducal, a Lambrecht le habían comunicado los nombres de los ejecutados o castigados, pero no había sabido de ninguna muerte más allá de eso. El hecho de que lo oyera ahora lo hacía aún más trágico. Realmente no había tenido mucho tiempo para socializar este invierno. Pero el bisabuelo odiaba más que nadie la idea de que Lord Wilfrid se convirtiera en el próximo Aub, exclamó Lambrecht. ¿En qué cambia algo su muerte? Elvira lanzó un suspiro de frustración. Él veía la purga como un acto de venganza que eliminaría a sus enemigos. No es de extrañar, pues, que su último deseo fuera que Rosamine se convirtiera en la próxima Aub. Los viejos avaros están trabajando para que eso ocurra mientras hablamos. Algunos incluso están tratando de recuperar lo que Lady Verónica les quitó. Sus esfuerzos por convertir a Rosamine en la próxima Aub no iban a incluir a sus padres, ya que no responderían positivamente a las demandas de los Leisegang. Aún así, los crímenes cometidos por Lady Verónica y sus lacayos no tienen nada que ver con Lord Wilfrid y el Aub, ¿verdad? Comprendo que Lady Verónica abusara de los Leisegang, pero no se puede acusar a la familia archiducal de lo mismo, no cuando dejan de lado a su propia facción en beneficio del ducado. Elvira se rió de una protesta tan evidente. Dios mío, ¿qué estás diciendo? Durante la purga, muchos inocentes fueron detenidos y castigados por los crímenes de sus parientes. Los que asistían a la Academia Real habían logrado escapar al castigo dando sus nombres, pero los adultos no habían tenido tanta suerte. No todos habían sido ejecutados, pero muchos habían recibido castigos de diversa gravedad. Elvira esperaba que la familia archiducal, la propia sangre de Verónica, tuviera que recibir un trato similar. Pero han pasado años desde que Lady Verónica fue. Harías bien en darte cuenta de que los viejos avaros perciben el tiempo de forma diferente a como lo haces tú, dijo Elvira, con los ojos afilados. 6 años para ti son 2 para ellos. Además, Verónica les había hecho pasar por más de 3 décadas de miseria. Lambrecht aún no había nacido cuando todo empezó, y la cabeza le dio vueltas cuando por fin comprendió el alcance de su sufrimiento y la profundidad de su furia. Elvira continuó. Podría haber sido otra historia si Lord Sylvester hubiera detenido a Lady Verónica nada más llegar al poder, pero en lugar de eso permaneció inactivo durante mucho tiempo. Considera también que ella se hizo cargo del bautismo de Lord Wilfrid. No debería sorprender que tan pocos nobles puedan separar a los tres en su mente. En todo el tiempo que había pasado al servicio de Wilfrid, Lambrecht nunca se había planteado tales puntos. Ya había sido blanco de Verónica, pero, tal vez debido a lo rápido que había pasado o a su propio optimismo, no había sido capaz de entender que inspiraría a los Leisegang a aferrarse a su odio con tanto fervor y durante tanto tiempo.
Dejando a un lado sus acciones pasadas, dijo Elvira, alabo a Lau por haber llevado a cabo la reciente purga a una costa de destruir su propia facción. Sin embargo, esto también ha convertido a Lei Segan en la fuerza dominante tanto en fuerza como en número, lo que significa que su influencia será considerablemente más difícil de resistir. La familia archiducal tendrá que convertirse en una unidad muy unida en el futuro. Para Lamprecht, la familia archiducal ya estaba muy unida. Tenían mucho más que hacer. Mientras se devanaba los sesos en busca de ideas, recordó haber discutido el asunto con sus compañeros. El paso del tiempo no bastará para que Lord Wilfrid y el Aube escapen de la sombra de Lady Verónica, dijo Elvira. Asimismo, por muy grande que sea la cuña que intentemos abrir entre ellos, Rosemain siempre tendrá una conexión con Lei Segan. En ese caso, deberíamos hacer que Rosemain reuniera a los Lei Segan bajo su mando y Lambrecht estaba repitiendo textualmente lo que le habían dicho sus compañeros, pero no debía de haber prestado suficiente atención a lo que decía. Los ojos de Elvira se agudizaron y lo interrumpió rápidamente. No seas tonto. ¿Cómo puedes esperar tanto de ella cuando el Aube y nosotros le hemos impedido relacionarse con ellos, temiendo que pudieran absorberla incluso ahora que ha sido adoptada por la familia archiducal? No sería posible, sobre todo teniendo en cuenta su educación en el templo. Con su propuesta hecha jirones, Lambrecht buscó desesperadamente las palabras necesarias para evitar la ira de su madre. Sabía por experiencia que lo último que quería era disgustarla y ponerla de mal humor. Sin su ayuda, le resultaría mucho más difícil obtener información sobre los Lei Segan y trabajar por el bien de su señor. Bueno. Quiero decir. La industria de la imprenta que ella lidera pudo haber comenzado en la provincia de su antigua asistente Brigitte, pero sus recientes expansiones han sido todas en provincias pertenecientes a jefes de su familia. Pensé que podría haber estado usando eso como una oportunidad para socializar con ellos. Entonces podría decirse que Rosemain socializa con los Lei Segan exactamente con la misma frecuencia que Lord Wilfrid, que visita cada provincia como representante de la industria de la imprenta. Y tú le acompañaste como su caballero guardián, ¿verdad? Me imagino lo profundos que deben ser sus lazos con nuestra familia. Esta vez, Lamprecht se quedó completamente callado. En efecto, había viajado a varias provincias con Wilfrid para asegurarse de que los preparativos para la industria de la imprenta estuvieran completos, pero no había socializado con ninguno de los jefes como familia. Entonces, ¿Rosemain es igual? Santo cielo, dijo Elvira. Llevas relacionándote con nuestra familia desde que no eras más que un niño, Lamprecht, así que estás mucho más cerca de ellos que Rosemain. Aunque tu lord le pida que dirija a los Lei Segan, no lo permitas. Protégela de ellos, en todo caso. Lamprecht no había socializado realmente con su familia Lei Segan desde que había empezado a servir a Wilfrid, doblemente desde que se había casado con Aurelia de Arensbach. Por eso no le parecía razonable que le dijera que protegiera a Rosemain, pero no podía decir algo tan débil delante de su esposa. Probablemente ella estaba preocupada porque su matrimonio había causado todos estos problemas. Mantuvimos a Rosemain alejada de su familia para que no se convirtiera en la próxima Aube, concluyó Elvira. Si tú o cualquier otra persona al servicio de Lord Wilfrid quieren acortar la distancia que tan cuidadosamente hemos establecido, entonces siguen siendo unos necios escandalosos sin el menor talento para reunir información. Quiero decir. Era precisamente lo que había dicho Elvira, ahora que Wilfrid estaba prometido y tenía garantizado convertirse en el próximo archiduque. Sus asistentes se estaban volviendo demasiado laxos a la hora de recabar información. Sin embargo, no se atrevió a asentir. La forma de reunir información y servir a tu lord depende de ti, comentó Elvira. Sin embargo, con la antigua facción Verónica ahora en una situación tan desesperada, debes estar en una posición muy difícil. Sé todo lo considerado que quieras con Lord Wilfrid, pero él siempre favorece a la antigua facción Verónica. Mi lord no sería tan tonto como para hacer eso, dijo Lamprecht rotundamente. Además, tiene una personalidad honesta y escucha las opiniones de los demás. Aunque todos los nobles trataban a Wilfrid como miembro de la antigua facción Verónica, había sido apartado de Verónica justo después de su bautismo, y los 6 años transcurridos desde entonces los había pasado viviendo según las reglas de la pareja archiducal.
Tampoco era de los que mostraban favoritismo por las facciones. Entiendo, murmuró Elvira con un fuerte suspiro. Entonces te dejaré a ti la tarea de convencerlo. No se puede hacer que Rosemain controle a los Leisegang, ya que solo crearía una abertura que ellos podrían explotar. Tras ese último clavo en su ataúd, Lamprecht sintió unas ganas irrefrenables de suspirar. Tendría que discutir el asunto con Cornelius y Rosemain para que pudieran trabajar con él sin que Elvira lo supiera. Debes tener cuidado, advirtió Elvira. Lo más problemático de todo es que los Leisegang casi tienen a Lord Bonifacius de su lado. Parece que desaprueba firmemente que Rosemain esté involucrada con el templo. ¿El abuelo lo hace? Sí, y asegurar su ayuda hará que la facción extremista sea más que capaz de eliminar a Lord Wilfrid. El incidente de la Torre de Marfil no ha sido olvidado, y la única razón por la que tu Lord aún puede convertirse en el próximo Aube es porque está comprometido con Rosemain. Todo el mundo sabe que ella estaría mejor gobernando sin él. Lamprecht empezó a sudar frío. Nunca se le había pasado por la cabeza que Bonifacius pudiera convertirse en su enemigo. La sola idea era desastrosa. Deberías informar a Lord Wilfrid de que lo último que debe hacer ahora es provocar a los Leisegang. Como mínimo, debería esperar hasta que la pareja archiducal haya terminado de imponer castigos y reorganizar a sus asistentes, o hasta después de que él se haya casado y los Leisegang se hayan visto obligados a rendirse. Lamprecht asintió a la advertencia de su madre. La pareja archiducal no tardaría demasiado en reformar a sus asistentes. Lady Aurelia, ¿me permite un momento?, preguntó una nodriza, interrumpiendo su comida. El bebé tiene hambre. Aurelia se disculpó y se marchó. Parecía que, después de todo, no iba a poder disfrutar de la cena. La vida de una madre gira en torno a su hijo, dijo Elvira, fulminando a su propio hijo con la mirada. Aunque sean tus primeras vacaciones desde hace tiempo, no debes dejar que Aurelia te atienda a ti. Al contrario, debes atenderla a ella. Continuó hablando largo y tendido sobre las dificultades a las que se enfrentaba una mujer después de dar a luz, basándose generosamente en sus propias experiencias. Lamprecht estaba bastante seguro de que sus conferencias se habían alargado más de lo habitual, tal vez porque últimamente estaba escribiendo muchas historias. Aurelia no pudo convocar a su familia para este parto, continuó Elvira, y la purga la ha obligado a trasladarse del edificio lateral al principal. Ni siquiera yo puedo decir lo tensa que debe de estar en estos momentos. Además, aunque me esfuerce al máximo, no puedo hacer mucho como su madrastra, también necesita el apoyo de su marido. En mi caso, Lord Carstead. Entonces, tal como sugieres, madre, actuaré enteramente por su bien, interrumpió Lamprecht, habiendo intuido que su perorata no tendría fin. La había escuchado hablar de lo que había sucedido después de su nacimiento más veces de las que podía contar y estaba mucho más interesado en ver a su bebé recién nacido. Tras huir más o menos de la habitación, Lamprecht se hizo guiar por uno de los asistentes hasta el lugar donde se alojaban su mujer y su hijo. Por el camino, le recordaron que vivían en una habitación de invitados. Supuse que usaría mi habitación, si es que la tenía. Su habitación está llena de armamento mágico, Lord Lamprecht. Habría sido demasiado peligroso para su esposa y su hijo quedarse allí. Lady Aurelia también se oponía a cambiar o mover los muebles tan pronto después de dar a luz. Por lo visto, Aurelia había dicho que quería evitar problemas innecesarios, y por eso se había mudado a una habitación con lo imprescindible. Era una decisión comprensible y muy propia de ella. El bebé está siendo alimentado, dijo el asistente. Entré sin hacer ruido para no sorprenderle. Lamprecht entró con cuidado en la habitación, y allí estaba, su bebé. Según recordaba, la cara de su hijo era tan roja y blanda cuando nació que parecía más bien un animalito con rasgos humanos. También había sido lo bastante pequeño como para que Lamprecht pudiera sostenerlo con las manos, pero ahora tendría que acunarlo con ambos brazos. Su cuerpecito regordete parecía suave al tacto. Lamprecht sintió que le invadía una oleada de emoción mientras observaba al bebé amamantado con impaciencia. Está creciendo, dijo. Efectivamente, respondió Aurelia con una risita. Estoy segura de que pesa más cada día que pasa. ¿Cómo es la vida en el edificio principal?
¿Es duro vivir al cuidado de mamá? En absoluto, dijo ella. Ha rechazado todas las invitaciones en mi nombre y habló con Lord Carstead para que no tuviera que visitar la Orden de Caballeros tan pronto después de dar a luz. También me ha conseguido una enfermera de confianza y está impidiendo que se infiltre en el edificio cualquier persona sospechosa. Gracias a ella puedo centrarme en el cuidado de nuestro bebé. Lambridge vio la tranquila sonrisa de su esposa y confirmó que hablaba con el corazón. Aurelia continuó, mi madre biológica ya no está con nosotros. No tengo una buena relación con mi hermana pequeña y no creo que la primera esposa de mi padre me hubiera tratado con tanto cariño si me hubiera casado dentro de Arensbach. Lady Elvira es realmente la razón por la que podemos estar tan a gusto. Por favor, dale las gracias en nombre de ambos. Al enterarse de que Trudeliede había sido encarcelada como parte de la purga, Aurelia había supuesto que sufriría un destino aún peor, teniendo en cuenta que era de Arensbach. Sin embargo, Elvira se había ocupado de la Orden de Caballeros por ella e incluso le había aconsejado que se retirara al edificio principal. Nuestro matrimonio te ha puesto en una situación difícil, ¿verdad? Preguntó Aurelia. Me duele saber que soy la razón por la que ni siquiera puedes presentar a tu hijo con tu familia. No tienes que preocuparte por eso. En realidad, soy yo el que se siente mal. Ahora mismo estás en una situación tan aterradora, y yo no he estado aquí para ti cuando más me has necesitado. Lambrecht miró atentamente a su hijo. Quería estar cerca para verlo crecer, y ese pensamiento le infundió un fuerte impulso paternal de proteger a ese pequeño ser. Un asistente del archiducado debe dar prioridad a su lord por encima de todo, eso lo entiendo, respondió Aurelia. Fue por poco tiempo, pero servía a Lady Detlinde. Lambrecht no servía a Rosemaine, sino que era un caballero guardián de Wilfrid, cuyo séquito estaba lleno de gente de la facción que acababa de ser purgada. Podía predecir cuál iba a ser su posición entre ellos en el futuro. Lord Wilfrid no está tan obsesionado con las facciones como la gente cree, dijo. No debería costarle mucho atender a razones. Yo también estoy preocupada por Lady Rosemaine. Ella se preocupó por mí cuando estaba embarazada e hizo varios arreglos considerados por mi bien, ¿recuerdas? No quiero ser la razón de que se vea envuelta en problemas familiares. Aurelia había elegido el curso de caballero por orden de su padre y había servido a Lady Detlinde para acercarse a Georgine, lo que había acabado siendo una experiencia terrible para ella. No quería que Rosemaine pasara por lo mismo. Madre piensa en el futuro y se preocupa por todo tipo de cosas. Esa es la clase de persona que es, pero al mismo tiempo, significa que tiene un montón de planes. Rosemaine no tiene intención de ser la próxima Aud, y ese hecho no cambiará digan lo que digan los viejos avaros de Leisegan. Por no mencionar que los candidatos a archiduque están todos en buenos términos y trabajando en torno a Lord Wilfrid. Sonrió y añadió, un pequeño asunto como este ni siquiera tensará su relación. En ese momento, el bebé abrió su diminuta boca con un chasquido igualmente pequeño. Lambrecht observó atentamente cómo Aurelia lo levantaba y le daba palmaditas en la espalda. Su hijo lo miró fijamente a los ojos, y luego eructó. Está sonriendo, dijo Lambrecht. Debe de estar satisfecho de tanto beber. Vaya. ¿Puedes reconocer a tu padre, pequeño? Preguntó Aurelia, tomando la manita del bebé. Pidámosle que se dé prisa en pensar un nombre para ti, entonces. Lambrecht sonrió. Se me ocurrieron muchos nombres mientras estuvimos separados. Mi recomendación es Siegrecht. Durante aquellos apacibles días con su mujer y su hijo, Lambrecht ignoraba los problemas que se avecinaban. No sabía que Wilfrid se tragaría al pie de la letra las palabras de Orwen y volvería de la Academia Real desconfiando de Rosemaine, ni que había alguien entre sus asistentes avivando activamente las llamas de esa discordia. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.